Déjame contarte una historia que cambió por completo la forma en que veo mi hogar, y tal vez incluso quién soy. Era un jueves por la mañana, una de esas carreras en las que te despiertas tarde. Estaba buscando desesperadamente el cargador de mi teléfono, ya sabes, esa búsqueda frenética cuando la batería está al 3% y tienes una reunión importante en 20 minutos. Abrí el primer cajón, cables viejos, auriculares rotos, adaptadores para dispositivos que ya ni recordaba tener. Segundo cajón, manuales amarillentos, garantías vencidas, baterías que no sabía si funcionaban. Tercer cajón, bueno, ya tienes el patrón. 15 minutos después, encontré el cargador escondido detrás de una pila de correo de 2 meses de antigüedad. Llegué tarde a la reunión, estresado y con una extraña sensación de que algo andaba muy mal, no solo con mi organización, sino con mi vida. Pero aquí viene lo interesante, esa misma tarde leí un estudio que lo cambió todo. Los investigadores de la UCLA han descubierto algo fascinante, y un tanto aterrador. ¿Quieres saber lo que encontraron? Descubrieron que los niveles de cortisol en las mujeres, la infame hormona del estrés, aumentaban drásticamente cuando describían sus hogares como desordenados o llenos de cosas. No fue solo una sensación, fue una reacción química real. El caos que nos rodeaba estaba literalmente envenenando nuestros cuerpos con estrés. Pero no queda ahí. El mismo estudio mostró que los hombres no tenían esta reacción fisiológica. ¿Por qué? Porque culturalmente no se sienten responsables de la organización del hogar de la misma manera. Es como si las mujeres llevaran incorporado un detector de trastornos que nunca se apaga. Esto me hizo pensar, ¿cuántas veces al día sientes ese peso invisible cuando miras tu casa? Esa sutil sensación de que hay algo fuera de lugar, algo que deberías arreglar, algo que te está juzgando en silencio. Si eres como yo, la respuesta es, todo el tiempo. Impulsado por este descubrimiento, comencé un viaje de investigación obsesiva. Leí estudios sobre neurociencia, psicología ambiental e incluso antropología cultural. Y fue entonces cuando encontré algo que me dejó sin palabras. ¿Sabías que existe una correlación directa entre la organización de tu espacio y tu capacidad para tomar decisiones? Los investigadores de Harvard descubrieron que cada elemento visual innecesario en el campo de visión reduce la capacidad de enfocar en pequeños incrementos. Es como si tu cerebro fuera un procesador que se vuelve más lento cuanto más programas dejas abiertos. Imagínate, estás tratando de decidir qué cocinar para la cena, pero tu mente está procesando inconscientemente la pila de correo en el mostrador, los imanes desorganizados en el refrigerador, ese cajón que no cierra bien porque está demasiado lleno. Tu cerebro está trabajando en 20 tareas mientras tú intentas concentrarte en una. Pero aquí está la pregunta que cambió todo para mí. ¿Qué pasa si el problema no es la falta de organización, sino el exceso de cosas? ¿Qué pasaría si en lugar de intentar organizarnos mejor, nos preguntáramos por qué tenemos tanto? Fue esta pregunta la que me llevó a estudiar diferentes filosofías de vida alrededor del mundo. Y descubrí algo sorprendente. En los países con los índices de felicidad más elevados, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, hay un concepto común, menos es más, no es privación, es libertad. También descubrí algo curioso sobre diferentes culturas. Mientras que en Brasil guardamos cosas por si las necesitamos algún día, en los países nórdicos existe un concepto llamado lagom, que significa la cantidad justa, ni más ni menos. En Japón existe el dansari, rechazar, descartar, separarse. La diferencia no es solo cultural, es neurológica. Cuando vivimos con la cantidad justa de cosas, nuestro cerebro finalmente puede relajarse. Es como la diferencia entre intentar dormir en una habitación tranquila o en una habitación con un aire acondicionado ruidoso. Podrás dormir, pero no será un sueño reparador. Así que comencé un experimento. Durante 3 meses, apliqué los principios que aprendí al estudiar estas diferentes filosofías. No fue fácil. Tuve que confrontar mi relación con el consumo, los recuerdos e incluso mi identidad. Algunas decisiones fueron emocionalmente dolorosas. ¿Pero los resultados? En 6 semanas ya dormía mejor. En 2 meses, ya tomaba decisiones más rápidas. En 3 meses, me sentí como si me hubiera mudado a una casa más grande, aunque estaba en el mismo lugar. Lo más impresionante fue descubrir que no solo estaba organizando mi casa, estaba reprogramando mi cerebro. Cada objeto que solté fue como eliminar una aplicación innecesaria de mi teléfono mental. De repente hubo espacio, físico y mental, para lo que realmente importaba.
Estudios recientes sobre neuroplasticidad lo confirman. Cuando simplificamos nuestro entorno, creamos nuevas conexiones neuronales asociadas con la calma y la claridad. Es como si literalmente estuviéramos entrenando nuestro cerebro para el bienestar. Ahora, déjame hacerte una pregunta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste completamente relajado en tu propia casa? Sin esa sensación de que tenías algo que ordenar, organizar, limpiar o decidir. Si has tenido que detenerte y pensar, no estás solo. Una encuesta de 2024 mostró que el 73% de las mujeres brasileñas dicen sentirse ansiosas cuando están en sus propias casas debido al desorden. 73%. ¿Pero qué pasaría si te dijera que hay una forma de revertir esto por completo? En los próximos minutos voy a compartir con vosotros 11 principios que han cambiado no solo mi hogar, sino mi relación conmigo misma. Estos no son trucos de organización que se olvidan en una semana. Se trata de cambios de perspectiva basados en la ciencia y fundamentados en filosofías antiguas que han resistido la prueba del tiempo. Aprenderá por qué nos reprimimos tanto. Spoiler, tiene que ver con el miedo y el control, cómo responde realmente nuestro cerebro al entorno que nos rodea y, lo más importante, cómo crear un espacio que funcione para usted, no en su contra. Aviso importante. Algunas de estas ideas desafiarán creencias profundamente arraigadas que tienes sobre la posesión, la seguridad e incluso el amor. Puede ser incómodo. Pero si estás cansado de sentirte abrumado en tu propia casa, este viaje vale la pena. Porque al final del día, tu hogar debe ser tu refugio, no tu fuente de estrés. Y cuando descubres cómo crear ese verdadero refugio, sucede algo mágico, no solo cambias tu espacio, cambias tu vida. Así que, si estás listo para descubrir cómo transformar tu hogar en un aliado para tu tranquilidad y productividad, quédate conmigo. Porque lo que estás a punto de aprender en los próximos minutos podría ser el cambio de juego que has estado buscando. ¿Recordáis aquella mañana caótica de la que os hablé, cuando estuve 15 minutos buscando un cargador? Bueno, después de ese día, decidí investigar por qué mi casa siempre estaba llena de cosas que podrían ser útiles algún día. Y fue entonces cuando descubrí el primer principio que cambió por completo mi perspectiva. Principio 1. Eliminar el síndrome del por si acaso. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces esta semana has guardado algo pensando mejor lo guardo por si lo necesito algún día? Si usted es como la mayoría de las personas, probablemente lo haya hecho varias veces. Esa bolsita de plástico del supermercado, el bote de cristal de salsa de tomate, esa camiseta que ya no me queda pero y si un día adelgazo, o ese viejo cable de móvil. Pero hay un dato que te sorprenderá. En 2023, investigadores de la Universidad de Sao Paulo realizaron un estudio con 2.000 familias brasileñas. Descubrieron que el 78% de los artículos almacenados para emergencias nunca se utilizaron en un periodo de 2 años. 78%. Esto significa que casi 8 de cada 10 cosas que guardamos por si acaso son puro peso muerto en nuestra casa. Lo más impresionante fue descubrir de dónde viene este comportamiento. El psicólogo conductual Dr. Eduardo Silva, de la UFRJ, publicó un estudio revelador en marzo de 2024. Demostró que nuestra tendencia a guardar las cosas al azar está directamente relacionada con lo ocurrido en Brasil durante la hiperinflación de los años 80 y 90. Nuestros padres y abuelos vivieron en una época en la que los precios cambiaban varias veces al día. Conservar todo lo que pudiera ser útil era literalmente una cuestión de supervivencia financiera. Este comportamiento está grabado en nuestro ADN cultural. Pero aquí está el problema. Estamos en 2025, no en 1990. Y este mecanismo de supervivencia que tenía sentido hace 30 años ahora nos está asfixiando. Te mostraré cómo funciona en tu cerebro. Cuando miras ese hierro roto y piensas, lo guardaré para arreglarlo, tu cerebro activa la misma zona que procesa las amenazas. Es como si una parte primitiva de tu mente gritara, ¿qué pasa si lo necesitas y no lo tienes? El neurocientífico Dr. Marcus Reichle, de la Universidad de Washington, descubrió algo fascinante en 2022. Cada decisión de guardar algo por si acaso utiliza la misma energía mental que una decisión importante en el trabajo. Es por esto que te sientes mentalmente agotado después de organizar tu casa. Tu cerebro ha estado trabajando todo el día tomando microdecisiones ansiosas. Ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que realmente necesitaste ese viejo cable que ha estado en el cajón durante 2 años? ¿O esa camiseta manchada que guardas para usar en casa?
Si usted es como el 94% de las personas que participaron en la encuesta de la USP, la respuesta es, nunca. Pero déjame decirte algo que cambió mi perspectiva por completo. En septiembre de 2024 hice un viaje a Japón. Allí visité una casa familiar en Tokio, 3 generaciones viviendo en una casa de 90 metros cuadrados. ¿Y sabéis qué fue lo que más me impresionó? No tenían un cajón para cosas varias. No tenían un armario que dijera, algún día podría ser útil. Cada objeto de la casa tenía una función clara e inmediata. Cuando le pregunté a la señora Tanaka, de 67 años, qué hacía cuando necesitaba algo que no tenía, me miró con curiosidad y dijo, ¿por qué iba a guardar algo que no uso? Si lo necesito, puedo conseguirlo de otra manera. Esa frase cambió mi vida. Regresé a Brasil y decidí hacer un experimento. Durante 30 días, cada vez que iba a guardar algo por si acaso, me paraba y me preguntaba, ¿lo he usado en los últimos 6 meses? Si lo vuelvo a necesitar, es realmente imposible conseguirlo de otra manera. Los resultados fueron impresionantes. En un mes, me deshice de 12 bolsas de cosas que ocupaban espacio mental y físico en mi casa. ¿Y sabéis cuántas veces me perdí algo? 0. Pero lo más increíble no fue el espacio físico que gané. Era el espacio mental. Aquí está la ciencia detrás de esto. La doctora Sherry Bourke-Carter, neuropsicóloga clínica, publicó una investigación en 2024 que muestra que cada objeto sin un propósito claro en nuestro entorno aumenta nuestros niveles de cortisol en un 0,3%. Parece poco, ¿verdad? Pero si tienes 200 objetos por si acaso dispersos por tu casa, eso representa un aumento del 60% en tu estrés diario. Es literalmente como si tu casa te estuviera envenenando con ansiedad. Entonces, ¿cómo romper este ciclo? Te enseñaré la técnica que todavía uso hoy en día. La regla de los 90 días. Si no has usado algo en los últimos 90 días y no tienes un plan específico sobre cuándo lo usarás en los próximos 90 días, ese artículo probablemente no pertenezca a tu vida actual. La pregunta del acceso, antes de guardar algo por si acaso, pregúntese, si necesito esto dentro de un año, ¿realmente sería imposible conseguirlo de otra manera? La mayoría de las veces, la respuesta es no. La prueba de la energía, cuando miras este objeto, sientes ligereza o pesadez. Si sientes peso, aunque sea pequeño, es porque tu cerebro ya sabe que no debería estar ahí. Pero ten cuidado, no te estoy diciendo que te conviertas en un minimalista extremo de la noche a la mañana. Te estoy diciendo que cuestiones la diferencia entre la preparación inteligente y el acaparamiento basado en la ansiedad. Tener un botiquín de primeros auxilios es una preparación inteligente. Guardar 15 frascos de medicamentos caducados por si alguien los necesita es acaparamiento por ansiedad. La verdad es esta, cuando dejamos de aferrarnos a las cosas por miedo, comenzamos a confiar más en nuestra capacidad para resolver los problemas cuando surgen. ¿Y esta confianza? Ella lo cambia todo. Durante las próximas semanas, intenta cuestionar cada caso preciso que surja en tu vida. Descubrirás que la mayoría de las veces el caso nunca llega. Y cuando llega, encuentras soluciones mucho más creativas que ese objeto perdido en el fondo del cajón. En el siguiente principio hablaremos de algo que me ha resultado aún más difícil de desechar: los envases bonitos que conservamos porque son demasiado bonitos para tirarlos. Spoiler, hay una razón psicológica específica para esto, y cuando la entiendas, te liberarás de otro peso que ni siquiera sabías que llevabas. Hablando de cuestionar nuestros casos precisos, déjenme contarles sobre un descubrimiento que me dejó completamente desconcertado. Pasó cuando estaba aplicando la regla de los 90 días que mencioné. Abrí el armario de mi cocina y me encontré con algo absurdo: 23 frascos de cristal vacíos. 23. De mermeladas, conservas, salsas, todas bonitas, todas demasiado buenas para tirarlas, todas absolutamente inútiles. Y fue entonces cuando descubrí el segundo principio que revolucionó mi forma de pensar. Principio 2. Distinguir el valor estético del valor funcional. Responde honestamente, ¿cuántos paquetes demasiado bonitos para tirarlos tienes guardados en casa ahora mismo? Esa elegante caja de perfume que te regalaron por Navidad. La bolsa de papel de la tienda de diseño. El tarro de gelatina con lindos diseños. La lata decorativa que venía con las galletas importadas. Si contaste más de 5, no estás solo. Una encuesta realizada por la Fundación Getúlio Vargas en enero de 2024 reveló un dato sorprendente: los brasileños acumulan, en promedio,
47 paquetes decorativos por residencia. 47. Pero esto es lo que realmente me sorprendió. De esos 47 paquetes, solo el 3% se reutiliza para algo práctico en los 2 años siguientes. Entonces, ¿por qué hacemos esto? La respuesta está en nuestro cerebro y es más fascinante de lo que imaginamos. El doctor Antonio Damasio, neurocientífico portugués radicado en Estados Unidos, publicó un descubrimiento revolucionario en octubre de 2023. Cuando vemos objetos estéticamente atractivos, nuestra corteza orbitofrontal, la misma zona que se activa con la comida y las recompensas sociales, se activa intensamente. Traducción: tu cerebro está literalmente adicto a las cosas bellas. Es una respuesta evolutiva que nos ayudó a sobrevivir buscando entornos seguros y recursos valiosos. ¿El problema? Nuestro cableado cerebral no evolucionó para distinguir entre bello y útil, y bello e innecesario. Déjame mostrarte cómo funciona esto en la práctica. En marzo de 2024, investigadores de la Universidad Federal de Minas Gerais realizaron un experimento fascinante. Mostraron 2 versiones del mismo producto a 500 personas, una en empaque normal y otra en empaque premium. ¿El resultado? El 84% de las personas valoraron más el producto con un embalaje bonito, aunque contenía exactamente el mismo contenido. Aún más impresionante es que el 67% demostró renuencia física a desechar el embalaje premium, incluso después de consumir el producto. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. La psicóloga conductista doctora Marina Santos, de la Pius y Río, descubrió algo que cambió por completo nuestra comprensión de la acumulación decorativa. En su estudio de diciembre de 2024, reveló que acumular envases bonitos es una forma disfrazada de consumismo pasivo. Nuestro subconsciente interpreta la posesión de objetos estéticamente agradables como un indicador de estatus y seguridad, incluso si estos objetos no cumplen ninguna función. Es como si estuviéramos acumulando sentimientos de abundancia en lugar de abundancia real. Os voy a dar un ejemplo personal que lo ilustra perfectamente. El mes pasado estaba organizando mi oficina y encontré un cajón entero lleno de bolsas de papel de tiendas caras. Louis Vuitton, Tiffany, L. Occitane, un museo de compras que creé a lo largo de 3 años. Cuando me pregunté, ¿para qué guardo esto? La respuesta fue vergonzosa: recordarme que puedo comprar cosas bonitas. Estaba usando envases vacíos como trofeos de capacidad financiera. La neuróloga doctora Susan Greenfield, de la Universidad de Oxford, explica el fenómeno así: los objetos estéticamente agradables generan recuerdos asociativos positivos. Conservamos el embalaje porque queremos preservar la buena sensación de la adquisición original. Pero aquí está el problema: estos recuerdos objetales ocupan un espacio neurológico real. Cada paquete que almacenas es como una aplicación abierta en tu teléfono mental. Consume energía de procesamiento, incluso cuando no estás pensando conscientemente en ello. Y hay más. Una encuesta de la Escola Paulista de Medicina, publicada en agosto de 2024, mostró algo alarmante. Las personas con más de 30 paquetes decorativos almacenados tenían un 23% más de dificultad para tomar decisiones sencillas del día a día. ¿Por qué? Porque el cerebro gasta energía subconsciente intentando justificar la presencia de objetos sin una función clara. Es como si una parte de tu mente preguntara constantemente: ¿por qué está esto aquí? ¿Qué debo hacer con esto? Entonces, ¿cómo salir de esta trampa? He desarrollado una estrategia que llamo la prueba de honestidad brutal. Pregunta 1. Si este embalaje no fuera bonito, ¿lo conservaría? Si la respuesta es no, la belleza no es razón suficiente. Pregunta 2. ¿Tengo un plan de uso específico para esto en los próximos 30 días? No vale la pena decir puedo usarlo para almacenar algo. Eso no es un plan, es una fantasía. Pregunta 3. ¿Lo conservo por la sensación que me produce o por su utilidad real? Si es por intuición, estoy intentando comprar autoestima con acumulación. El punto de inflexión llegó cuando comprendí algo fundamental: admirar algo bello no significa poseerlo. Puedo apreciar un embalaje bonito, sentir placer estético y luego dejar que cumpla su destino natural, el reciclaje. De hecho, hay algo liberador en ello. Cuando dejé de acumular belleza sin propósito, creé espacio para la belleza con función. Esos 23 frascos de vidrio fueron reemplazados por 3 recipientes realmente lindos que uso para almacenar especias. ¿El resultado? Más organización, menos desorden, misma satisfacción estética.
El diseñador danés Finn Hull dijo una frase que cambió mi perspectiva. Una casa debe usarse primero para vivir, y solo después para impresionar. Cuando aplicamos esto al packaging, nos damos cuenta de que estamos intentando impresionar con objetos que ni siquiera utilizamos. Este es el desafío de esta semana. Elige un cajón o estante donde guardes envases que sean demasiado bonitos para tirarlos. Aplicar la prueba de honestidad brutal. Te sorprenderá saber cuántas decisiones ya están tomadas, solo necesitas permiso para tomarlas. En el siguiente principio abordaremos algo aún más desafiante, cómo manejar papeles y documentos que guardamos para su custodia, pero que en realidad generan más inseguridad que protección. Spoiler, la era digital ha cambiado por completo las reglas de este juego. Después de aplicar el test de honestidad brutal al packaging, probablemente te sientas más ligero, ¿verdad? Pero ahora viene un desafío aún mayor, uno que descubrí cuando abrí ese cajón que cada hogar brasileño tiene. ¿Sabes cuál? El famoso cajón de papeles importantes. Entre comillas alrededor de la palabra importante, porque lo que encontré allí me hizo cuestionar todo lo que había aprendido sobre mantener documentos seguros. Principio 3. Digitalización estratégica versus acumulación de documentos. Respóndeme una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que consultaste el manual de instrucciones de algún electrodoméstico que tienes en casa? Apuesto a que tuviste que detenerte y pensar. Y si puedes recordar un momento, probablemente fue hace más de un año, ¿verdad? Pero déjame adivinar qué hay en tu cajón o carpeta de documentos, manuales del microondas que compraste en 2019. Instrucciones del televisor que ya no funciona. Garantías vencidas en dispositivos que fueron reparados 3 veces y nunca volvieron a funcionar correctamente. Y aquí hay un dato que te impresionará. El Instituto Brasileño de Investigación Digital anunció en septiembre de 2024 que el 91% de los manuales impresos almacenados en los hogares brasileños están disponibles en línea de forma gratuita. 91%. Esto significa que estamos desperdiciando cajones enteros para almacenar información que cabe en nuestro teléfono. Pero la historia se vuelve más interesante. Hablé con Ricardo Moura, especialista en gestión documental de la Universidad de Brasilia, quien me reveló algo fascinante sobre nuestra relación con los documentos oficiales. Según él, nuestra obsesión por conservar documentos físicos proviene de una era anterior a Internet, cuando perder un trozo de papel significaba realmente perder la información para siempre. Estamos estancados en una mentalidad de escasez de información que ya no tiene sentido en 2025. Para darle una idea de cuánto ha cambiado esto, en 1995, si perdía el manual de su lavadora, tenía que llamar al taller de reparación y esperar que todavía tuvieran una copia. Hoy escribes la plantilla en Google y encuentras el PDF en 30 segundos. Pero nuestros cerebros aún no se han actualizado a esta realidad. La neurocientífica Dra. Patricia Churchland, de la Universidad de California, publicó un descubrimiento revelador en julio de 2024. Nuestros circuitos neuronales de almacenamiento seguro evolucionaron durante millones de años para un mundo donde la información era escasa y difícil de recuperar. Hoy vivimos en el extremo opuesto, la sobrecarga de información, pero nuestro instinto primitivo continúa gritando: guárdalo todo, porque podría ser importante. Déjame contarte cómo este descubrimiento cambió mi vida. A finales de 2024, decidí hacer una auditoría completa de los papeles que tenía guardados. El resultado fue impactante: una carpeta con 2,3 kilos de documentos. 2 kilos y 300 gramos. Separé todo en categorías y descubrí algo absurdo. A 47 manuales de electrodomésticos, 15 de productos que ya no tenía. 23 garantías vencidas. 61 comprobantes de pago de facturas ya vencidas. 18 extractos bancarios de hace más de 5 años. ¿Y sabes cuántos de esos papeles realmente necesitabas conservar físicamente? Solo 8. 8 papeles de un expediente que pesaba más de 2 kilos. De aquí viene una reflexión importante. El especialista en Derecho Digital, Dr. Fernando López, explica que muchas personas confunden importante con obligatorio. Documentos como CPF, RG, certificados y contratos activos son obligatorios y debes conservarlos. Pero los manuales de instrucciones, las declaraciones antiguas y las garantías vencidas solo son potencialmente importantes y la potencialidad no justifica el almacenamiento físico permanente. El punto de inflexión llegó cuando descubrí una estadística de la Receita Federal.
Solo el 0,3% de los contribuyentes brasileños necesitaron presentar comprobante físico de los gastos domésticos en los últimos 3 años. 0,3%. En otras palabras, todos estamos guardando montañas de papel para una eventualidad que tiene menos de un 1% de posibilidades de ocurrir. Pero lo más revelador fue entender el costo oculto de esta práctica. En noviembre de 2024, la consultora McKinsey publicó un estudio que mostraba que los profesionales gastan, en promedio, 2,3 horas al mes buscando documentos en archivos físicos desorganizados. 2 horas y 18 minutos cada mes. A lo largo de un año, eso equivale a casi 28 horas, más de una semana de trabajo, desperdiciadas moviendo papeles. ¿Cuál es entonces la solución práctica? Desarrollé un sistema que llamo archivo inteligente. Escaneo selectivo. Solo fotografío documentos que pueda necesitar consultar pero que no estoy obligado a conservar físicamente. Un clic en tu móvil sustituye un cajón entero. Nombre estratégico. Se guarda con nombres específicos como manual-Microwab-Electrolux-MEF41-2023, en lugar de IMG-4582. Reunión en segundos, no en minutos. Copia de seguridad automática. Uso almacenamiento en la nube para asegurarme de no perder mi información si mi teléfono se estropea. Descarte programado. Configuro recordatorios para revisar y eliminar documentos digitales obsoletos cada 6 meses. El resultado fue transformador. Reduje mi peso físico de 2,3 kilogramos a menos de 200 gramos. Encuentro cualquier información en segundos. Y lo más importante, mi mente dejó de cargar con el peso invisible de tener que organizar esos papeles algún día. Hay una cita del gurú de la productividad David Allen que cambió mi perspectiva. Tu cerebro está para tener ideas, no para almacenarlas. Esto también se aplica a la información. Nuestro teléfono sirve para almacenar datos y nuestro cajón para las cosas que realmente usamos. Esta semana, prueba esto. Elige una pequeña pila de papeles que hayas estado guardando para su custodia. Fotografíe lo que se pueda escanear, deseche lo que esté vencido y conserve solo lo que exige la ley. Descubrirás que la sensación de ligereza no solo proviene del espacio físico que has liberado, sino de la claridad mental de saber que tu información está organizada y accesible cuando la necesitas. En el siguiente principio abordaremos un tema aún más delicado, cómo lidiar con la ropa que ya no nos queda, pero que carga sobre nuestro cuerpo con recuerdos y expectativas. ¿Estás listo para una inmersión profunda en la psicología del vestuario? Hemos llegado al final de este viaje, pero antes de despedirnos, necesito compartir con vosotros algo que solo descubrí después de aplicar todos estos principios en mi vida. 3 meses después de comenzar esta transformación, recibí una llamada de mi mamá. Ella dijo algo que me dejó una profunda impresión. Hija, tu voz es diferente. Pareces más tranquila. En ese momento comprendí que no solo había reorganizado mi casa, había reprogramado mi alma. La verdadera transformación va más allá de lo que ves. Déjame contarte lo que realmente sucede cuando aplicas estos principios. No se trata solo de tener más espacio físico o de encontrar las cosas más rápido, aunque eso también es maravilloso. El verdadero cambio es neurológico. Cuando liberamos nuestro entorno de objetos sin propósito, literalmente estamos creando espacio mental para lo que importa. Es como formatear una computadora lenta y darse cuenta de que siempre fue rápida. El problema era que había demasiados archivos innecesarios. Pero hay algo aún más profundo en juego. Cada objeto que dejas ir es un acto de confianza en el futuro. Eres tú diciéndole al universo, confío en mi capacidad para resolver problemas cuando surgen. No necesito rodearme de soluciones a problemas inexistentes. Esa confianza se extiende a todas las áreas de tu vida. Las personas que comienzan por organizar sus cajones a menudo refieren cambios inesperados, toman decisiones profesionales más rápidamente, las relaciones se vuelven más claras e incluso su creatividad fluye mejor. ¿Por qué? Porque un entorno organizado es un reflejo de una mente organizada, y viceversa. Cuando entrenas tu cerebro para distinguir entre lo necesario y lo superfluo en tu espacio físico, automáticamente desarrollas esta habilidad en otras dimensiones de la vida. Piénsalo, si puedes mirar esa pila de viejos manuales y decidir, esto ya no es para mí, te resultará más fácil observar las relaciones tóxicas, los compromisos que te quitan energía o los hábitos que no te llevan a ninguna parte y tomar decisiones similares. La organización física se convierte en entrenamiento para la organización emocional.
Pero quiero ser honesto con ustedes sobre una cosa, este viaje no es lineal. Habrá días en los que querrás conservar esa caja porque es tan linda. Habrá momentos en que tu mente ancestral gritará, ¿qué pasa si necesito esto algún día? Y eso está bien. El cambio real no ocurre de la noche a la mañana. La cuestión es que cada vez que cuestionas estos impulsos, estás fortaleciendo un músculo mental que ni siquiera sabías que existía. Hay una cita del filósofo Lao Tzu que me acompaña en este viaje. En la búsqueda del conocimiento, cada día se añade algo. En la búsqueda de la sabiduría, cada día se quita algo. Esa es la esencia de todo lo que hemos hablado hoy. La sabiduría no consiste en acumular más cosas, información o posibilidades. La sabiduría es la capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio, lo nutritivo de lo meramente agradable, lo que nos sirve de lo que simplemente nos entretiene. ¿Y tu casa? Tu hogar es el laboratorio perfecto para desarrollar esta sabiduría. Cada cajón que organizas es una oportunidad para practicar el discernimiento. Cada objeto que dejas ir es un ejercicio de desapego saludable. Cada espacio que liberas es una invitación para que cosas nuevas y mejores entren en tu vida. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto? Mi sugerencia es sencilla, elige un cajón. Solo uno. Aplica uno de los principios que más te hayan resonado. Siente la diferencia que hace no solo en tu espacio sino en tu estado de ánimo. Porque aquí está la verdad que nadie te dice, no necesitas un hogar perfecto para ser feliz. Pero mereces un espacio que trabaje para ti, no en tu contra. Mereces un entorno que alimente tu paz, no uno que alimente tu ansiedad. Y cuando logres esto, cuando tu hogar se convierta verdaderamente en un refugio, sucederá algo mágico. Te darás cuenta que no solo estabas organizando objetos. Estabas creando las condiciones para que surgiera una versión más clara, más centrada y más segura de ti mismo. Esa versión siempre ha estado ahí. Simplemente estaba oculto bajo capas de estuches necesarios, bonitos envoltorios y papeles sin propósito. Así que aquí está mi invitación final. ¿Qué tal si descubres quién eres realmente cuando te deshaces de todo lo que no es esencial? ¿Qué tal conocer a la mujer que existe al otro lado del caos? ¿Por qué esta mujer? Ella te sorprenderá.